Muy buenos días, hermanos. Una vez más, les saludo desde aquí, desde el templo de la Iglesia Impacto Bíblico. Como ya es costumbre, extrañándolos mucho, una vez más quiero compartir esta mañana con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, estamos en el libro de Romanos. Ya seguramente algunos de ustedes lo saben porque nos han venido acompañando en esta serie que hemos titulado El poder del Evangelio. Iniciamos esta serie desde el capítulo 1 y estamos en el capítulo 9, en uno de los capítulos más interesantes de la Biblia. Debo reconocer, antes de empezar con este estudio, que realmente este capítulo, cuando uno lo estudia, maltrata nuestras neuronas, ¿sí? Porque le hace pensar a uno en tantas cosas que tienen que ver con la forma en que Dios obra, que seguramente uno no presta atención hasta que uno llega a la lectura de este capítulo. Pero al mismo tiempo le ayuda a uno después de empezar a estudiar el tema a descansar solamente en ese Dios soberano que nosotros tenemos. Esta mañana estudiaremos la segunda parte del mensaje que iniciamos la semana pasada. De hecho, el título es el mismo, Israel en la agenda de un Dios soberano, la segunda parte. Seguramente los que son padres de familia se van a identificar con esta ilustración con la que quiero empezar esta mañana. Y, y se trata de esas escenas donde un padre o una madre se ve involucrado en una ocasión en la que ha tenido que mediar con uno de sus hijos cuando ellos desobedecen o simplemente están discutiendo por alguna diferencia, terminan enfrentados. Y al intervenir uno como papá, no solamente queda en una situación un tanto incómoda, sino compleja, sino que también lo ponen a uno en una situación inevitable en la que por lo menos uno de ellos lo va a tildar a uno de ser un padre injusto, simplemente por tratar de favorecer la verdad o la obediencia de uno de ellos. Y cuando pienso en este capítulo, en el capítulo 9, de alguna forma veo algo muy similar que ocurre en este capítulo, en la que Dios está en una situación donde los israelitas y los judíos ven a Dios de una forma que por Dios favorecer, por un lado, a los gentiles, los israelitas se sentían o sentían que, o pensaban algunas cosas que Dios no estaba cumpliendo sus promesas o que Dios retardaría sus promesas o que simplemente Dios no estaba siendo justo con la forma en que ellos actuarían. Pero sabemos que eso no es verdad y lo que Pablo intenta hacer aquí en el capítulo 9 es precisamente tratar de evitar esos pensamientos, tratar de ayudar a los cristianos en Roma para que ellos no pensaran de esta forma, porque todos sabemos que en el contexto en el que Pablo está predicando esta carta, ya ellos estaban divididos. Habían divisiones entre los judíos y los gentiles, son divisiones que son muy notables. No es esta la única carta que habla de esas divisiones. Pablo también se refiere a eso allá en la carta a los Efesios. Entonces Pablo, obviamente por ser judío y por predicar a los gentiles, Pablo trata de unir el pensamiento de ellos dos y la forma en que lo hace es contemplando o trayendo a su mente quién es Dios, para ayudarles a pensar en las grandezas, en las promesas que Dios ha hecho a lo largo del tiempo y también cosas que ellos conocían de antemano. Entonces vemos aquí cosas muy similares en este pasaje. Sin embargo, como ya lo dije, es un pasaje un poco complejo y honestamente cuando tratamos este tema de la elección, que es mayormente lo que abarca este capítulo y la elección de la salvación de los hijos de Dios, ya sean gentiles o sean judíos, pues uno tiene que tomar una postura, ¿cierto? Y en realidad, si uno no piensa o no acepta que, que Dios eligió, ¿cuál es la otra opción? Bueno, que el hombre elige. Y no sé, obviamente, los que dicen que el hombre tiene parte de decisión en la elección que Dios hace en cuanto a nuestra salvación, ¿cómo pueden estar confiados cuando piensan de esta forma? Para mí es mucho más fácil descansar en la soberanía de Dios y saber que un Dios eterno, un Dios maravilloso, sigue preservándonos, sigue cuidando, como lo hizo con Israel y como añadió a Israel
perdón, como añadió a la iglesia al plan de salvación que tenía para este mundo. Así que sin más preámbulos, quiero que entremos a mirar el pasaje. Tampoco estoy seguro hasta dónde vamos a llegar. Quería predicar desde el versículo 6, donde quedamos la semana pasada, hasta el versículo 29, pero no estoy seguro si voy a llegar hasta ahí. Entonces, ustedes me van a acompañar y vamos a ir estudiando el pasaje hasta donde lleguemos, hasta donde nos dé el tiempo. Bueno, empecemos entonces, ubíquense ahí en el capítulo 9 y vamos a empezar ahí con los versículos 6 y leamos por ahora hasta el versículo 13. Y si nos da el tiempo, seguimos luego leyendo los otros versículos. Leamos estos versículos y después de esto oramos al Señor. Capítulo 9, versículos 6 hasta el 13. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no solo los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a orar. Bien, oremos. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Qué bueno es poder llegar a ella, Señor, con expectativas de lo que tú puedas hacer en nuestra vida a través de ella. Sabemos que todo lo que está aquí es útil, es inspirado por ti, por tu espíritu, y quieres, Padre, con ello poder ayudarnos a nosotros a crecer en la imagen que cada uno tiene de ti, de tu Hijo Cristo, de tu espíritu y de los planes que tienes para nosotros en este mundo mientras aguardamos la venida de tu Hijo Jesucristo. Rogamos que a través de este pasaje podamos no solamente aprender cosas, no solamente eh, ver cosas nuevas o simplemente ahondar en la teología, sino también que te podamos adorar a ti, Señor. Llévanos a una verdadera adoración en este pasaje, a ese Dios que no vive en la línea del tiempo, sino un Dios que es eterno y obra conforme simplemente su voluntad. Gracias porque tú eres soberano, Señor, y eso se va a recalcar en este pasaje y ayúdanos a recalcar nosotros también en nuestras vidas. Te damos muchas gracias por el pasaje, por lo que Pablo predicó, Señor, y úsalo de forma práctica en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, bueno, ya yo empecé hablando de los hijos y de cómo muchas veces uno se ve en una situación difícil cuando está intercediendo por uno de sus hijos. Pero una de las cosas que le ayudan a uno como padre, quienes tienen hijos saben eso, es que uno usa el pasado para recordar algunas cosas en sus hijos, para que ellos recuerden por qué están en esa situación, ¿sí? Eso les ayuda a tener presente el contexto que el padre tiene cuando él toma decisiones. Entonces, uno hace referencia a las advertencias que uno ha hecho anteriormente, incluso a los castigos que uno ha hecho antes, o simplemente a las órdenes que uno ha impartido, o quizás uno hace referencia a algunas bendiciones que uno como papá ha tenido con sus hijos. En este caso, Pablo usa el mismo recurso, se vale del pasado de Israel, para recordarles algunas cosas que son importantes, para recordarles lo que Dios había hecho, ¿sí? Entonces Pablo aquí se vale de varios ejemplos, creo que por lo menos hay 4 ejemplos del pasado para ayudarnos a entender o ayudarles a entender a los israelitas, algunos que estaban lidiando ahí con los cristianos, por qué Dios está obrando de esta forma.
y con el ánimo de que ellos estuvieran, bueno, más bien con el ánimo de que ellos no estuvieran discutiendo con quienes debían o quienes eran sus hermanos los gentiles, porque como les dije, habían separación entre ellos, ya habían diferencias entre ellos. Entonces Pablo hace eso con ese ánimo. Y, y claro, todo con el ánimo de quitar la rivalidad entre ellos, ¿sí? Entonces vamos a ver por lo menos, bueno, vamos a ver cuántos ejemplos alcanzamos a ver de los cuatro que Pablo presenta aquí. Pero el primer ejemplo que Pablo usa, pensando otra vez en Israel y en el pasado de ellos, está en los versículos 6 al 9. Entonces vamos a leer esos pasajes nuevamente y vamos a referirnos a ellos para ver cómo Pablo usa estos versículos. Dice nuevamente el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no solo que son hijos según la carne, son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, una de las cosas que Pablo quiere evitar cuando él ve a los judíos y a los gentiles y las diferencias que ellos tienen, es que ellos piensen que la palabra de Dios ha fracasado. ¿Sí? Era seguramente algo que visitaba el pensamiento de un judío, el pensar en las promesas que Dios le había dado a este pueblo judío y que seguramente algunos no veían cumplir en ese momento. Y como yo dije la semana pasada, todo tenía que ver con que Dios estaba posponiendo los planes de Israel para ocuparse de la iglesia. Pero eso no quería decir de ninguna manera que que Dios estaba simplemente olvidándose de Israel. No, para nada. ¿Sí? Es como otra vez en esta ilustración de los hijos, a veces tú tienes que ocuparte más de un hijo que del otro. Y en este caso, Dios estaba ocupando en este periodo de la historia más de los gentiles que de los judíos. Pero algunos de ellos podrían pensar, bueno, Dios se olvidó de nosotros, Dios incumplió sus palabras. Y viene a mi mente ese pasaje del Antiguo Testamento que ustedes conocen, donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? Él dijo y dice, él dijo y no hará, habló y no se ejecutará. Son palabras en Números capítulo 23, el versículo 19, ¿sí? Simplemente para recordarnos que Dios todo lo que ha dicho lo ha cumplido, ¿sí? Todo lo que Dios ha dicho lo ha cumplido al pie de la letra. Estas son las palabras que Dios le dijo al profeta Balaam cuando estaba hablando con Barak, que era el otro hombre que estaba tratando de manipular la revelación a favor de él o de su pueblo. Y Balaam dijo, lo que Dios dijo, eso es lo único que yo voy a revelar, lo único que yo voy a profetizar. Y lo hizo obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, obviamente esto es solamente una de pronto de las otras preocupaciones que yo mencioné en el pasaje anterior que ocupaban la mente de Pablo, ¿sí? Pero aquí en el versículo 6 Pablo había explicado ya esto. Miren nuevamente el versículo 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fracasado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero recuerden algo que habíamos visto en el capítulo 2 de Romanos. Pablo ya había explicado esto mismo que está diciendo acá en el versículo 28 y 29. Dice así, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, alabanza de la cual no vienen de los hombres, sino de Dios. Entonces, Pablo podría distinguir fácilmente realmente a esa descendencia a la que él hace alusión cuando habla de los verdaderos israelitas, ¿sí? Que no todos los israelitas eran verdaderos israelitas. El que se circuncida de corazón o que tiene un corazón contrito y humillado seguramente se podría considerar un israelita de corazón, no solamente de nacionalidad, ¿sí? ¿Y cómo
cómo identificar a estas personas entre los otros israelitas? Pues el mejor ejemplo en el que yo pude pensar está en Juan capítulo 1, el versículo 47. Quiero que miren ese pasaje. Y me gusta mucho este pasaje porque es Jesús precisamente quien hace esa distinción. Capítulo 1, versículo 47. Seguramente ustedes lo habían leído, pero no habían pensado en esto. Mire lo que dice el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Ven cómo Jesús lo identifica como un verdadero israelita? Ahora, si usted se devuelve un poquito en la lectura, cuando Felipe se encuentra con este Natanael en el versículo 45, dice de esta forma: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y mire la respuesta de Natanael. Dice Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y uno dice, extraño que entonces Jesús lo identifique como un verdadero israelita. Pero sigamos con la lectura para entender por qué Jesús ve eso. Porque recuerde que Jesús ve mucho más allá de las apariencias. Ahora leamos el versículo 48. Dice el versículo 48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Cuando Jesús lo identifica. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora entienden por qué Jesús lo identifica como un verdadero israelita, porque entre los israelitas no todos habían aceptado quién era Jesús. Ellos no habían podido ver a Jesús como el Mesías. Y este Natanael dice, cuando hace su respuesta, dijo, lo primero que dice es Rabí, lo identifica como un maestro, pero le dice: maestro, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Solo tener esa mente abierta para identificar a Jesús como el Mesías hace que Jesús lo llame a este hombre un verdadero israelita. Porque ciertamente los israelitas, eh, muchos de ellos estaban cegados, ¿sí? Por sus tradiciones, muchos de ellos estaban cegados por la religión y no podían ver con claridad de dónde venía la salvación. Muchos de ellos simplemente pensaban que eso obedecía a las promesas de Dios sin importar la vida de ellos. Y sabemos que no es así. Entonces, cuando vemos esto es algo muy lindo como Pablo lo dice. Ahora regresemos a Romanos capítulo 9 una vez más para leer nuevamente los versículos 7 y 8. Dice el versículo 7 y 8: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no solo los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora, por eso Pablo menciona que los verdaderos hijos no son los descendientes de la carne, sino que también son los descendientes de la promesa. Pablo está aclarando eso en esos versículos. ¿Cuál era el primogénito de Abraham? No es Isaac. El primogénito de Abraham era Ismael, ¿verdad? Pero es a Isaac a quien Dios escoge soberanamente para que su descendencia o de su descendencia llegaren a ser o cuidadosamente escogidos la nación o el pueblo de Dios. Es de esa descendencia y no del primogénito. ¿Y cómo ocurre esto? Pues no hay otra forma de explicar esto sino pensando en que Dios es soberano. En la soberanía de Dios no es el hijo de una esclava, sino de Sara, quien Dios usa para bendecir a todas las familias de la tierra y dar esperanza al mundo. Ahora, en el orden lógico como ocurren las cosas, seguramente usted y yo hubiéramos planteado las cosas de una forma diferente.
pero recordemos que Dios es soberano y Dios hace las cosas de una forma que ni tenemos muchas veces que entender, solamente aceptar. Ahora, déjeme hacer un paréntesis para decir algo aquí importante. Muchos de nosotros luchamos con esto de la elección y lo más difícil de la elección es, no es quizás en sí lo que signifique, o sea, lo que explica este tema de la elección, sino es pensar en lo que no podemos explicar de ella. ¿Me, me, me entiende? Y simplemente porque no podemos entender todo lo que Dios hace cuando pensamos en un Dios que elige, en un Dios que es soberano. Y voy a ser muy honesto con ustedes. Cada vez que yo pienso en este tema, siguen habiendo interrogantes en mi cabeza, ¿sí? Y está bien, porque es que no vamos a poder tener todas las respuestas de Dios. O sea, lo que tenemos que hacer es simplemente aceptar quién es Él. Aceptar, no luchar, no pelear con eso, aceptar quién es Él. Déjeme hacer algunas aplicaciones, ahorita seguimos hablando de eso. Déjeme hacer algunas aplicaciones de lo que hemos visto hasta este momento. Primero, Pablo quiere que recordemos nuestro pasado. Quizás nosotros no hemos elegido la familia en la que nacemos, no hemos elegido el país en el que nacimos, tampoco elegimos nuestra raza. Eh, Quizás nuestros apellidos sean algo importante, nuestra nacionalidad y nuestro nombre hasta nos identifiquen y sirva de mucho para este mundo. Pero ¿piensa que realmente esas cosas le van a ayudar para la eternidad? Realmente lo que nos ayuda en la eternidad no es lo que hacemos en este mundo, ¿sí? Sino eh, lo que Dios ha elegido, ¿sí? Desde la eternidad. Iba a usar otra palabra, pero no la recordé. Lo que Dios ha elegido desde la eternidad, ¿sí? Y claro, todo esto nos hace pensar, bueno, entonces mis esfuerzos no son válidos. No, no es que Dios nos tenga como robots en los que todo minuciosamente, tenemos que pensar en esto de la elección. Cuando hablamos de la elección, pongámosla dentro del marco de la salvación, ¿sí? Porque sí quiero decir algo enfáticamente en cuanto a la elección, y es que la elección tiene eh, todo que ver con la salvación y nada que ver con nosotros. O sea, nosotros no entramos en ese plan de la elección. No hacemos esfuerzo alguno en la elección. Pero eh, eso contrasta, por ejemplo, con nuestra santificación, que ahí es donde Dios quiere ver todo nuestro esfuerzo, en esa parte de la santificación. Bueno, eh, entonces debemos pensar de dónde venimos, debemos pensar quiénes somos, ¿sí? Porque pienso, por ejemplo, en algunos cristianos que han nacido en hogares cristianos o de padres cristianos, para decirlo mejor. Quizás ellos estén tranquilos, quizás ellos tengan una confianza en sus tradiciones, eh, quizás ellos estén eh, relajados por simplemente saber de dónde vienen, pero sabe, si, si Dios no te ha llamado a arrepentimiento, seguramente es porque mm, obviamente no te eligió. ¿Sí? Y la única forma en que vas a saber si Dios te eligió para la salvación es cuando Dios acuda a tu corazón con arrepentimiento. Y lo bonito de esto es que hay un llamado que nosotros no podemos evitar. Cuando Dios nos ha llamado, entonces nosotros vamos a acudir a Él en arrepentimiento y Él va a usar el Evangelio para que esto ocurra en nuestras vidas. Y la predicación es una de las formas más comunes que Dios usa para hacer este llamado a las personas. Y como nosotros no sabemos a quién Dios ha llamado y elegido, pues tenemos que seguirlo haciendo como iglesia, sin importar nuestro pasado, solamente recordando quién es Dios. Entonces, este es uno de los primeros ejemplos que Dios, perdón, que Pablo usa, recordando a Ismael y recordando a Isaac para traer a la memoria de los judíos que Dios es soberano en la elección porque Él llama a quien Él quiere. Bien, entonces vamos con el segundo ejemplo. Lo encontramos en los versículos 10 al 13, que fueron los otros versículos que leímos. Miren lo que dice nuevamente entonces el versículo 10. Dice Pablo nuevamente, y no solo esto, sino también
Cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea, ¿cómo negar ese tema, cierto? Uno dice, o sea, eso está ahí, ¿quién lo puso? Pablo. Pero Pablo estaba siendo inspirado por el Señor. O sea, si usted no quiere, porque algunos piensan que este tema es de Calvino. Eso, pues yo no lo veo de Calvino, yo lo veo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien dirigió a Pablo para que Pablo plasmara estas palabras aquí. Entonces, ahora Pablo en este ejemplo usa a Esaú y a Jacob, dos personajes del Antiguo Testamento que usted conoce bien, ¿sí? Trae una escena un tanto, digamos, perturbadora para muchos por la declaración misma que él hace, ¿cierto? Que desde que antes que estos mellizos nacieran, Dios había elegido uno para bien y uno para mal. Esto no le cae bien a todo el mundo, ¿sí? Ahora, tenemos que entender el contexto en el que Pablo lo está diciendo. Pablo le recuerda que antes del nacimiento de estos mellizos, Dios había llamado a un pueblo para ser superior que el otro, ¿sí? Para que de ese pueblo continuara el linaje físico que entre ellos tenía que salir. Ahora, esta elección la hizo Dios sin el mérito de ninguno de ellos, porque ninguno de ellos había nacido. Es como Dios lo dice. Y si quieren leemos Génesis 25, leamos un momento ese pasaje para recordar lo que estamos diciendo. Y los hijos luchaban dentro de ella, los mellizos, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea, si uno como papá recibe esta noticia, como que uno se entristece desde ya saber uno que, oiga, no han nacido los chinos y ya uno le están advirtiendo que va a haber problemas con los pelados. Bueno, de hecho uno sabe que es así, ¿cierto? Pero realmente no es la idea central, o sea, no se está refiriendo a las diferencias como hermanos que iba a haber entre ellos, aunque ciertamente las hubo, ¿sí? Sino más bien a las diferencias que representaban ellos dos como pueblos, porque de ahí salieron dos pueblos muy diferentes. A eso es que está haciendo deferencia, ¿sí? Y yo no sé, pero yo pensaba, cuando estudiaba este pasaje, pensaba, qué cosa tan gloriosa, ¿no? Sara y Rebeca, dos mujeres estériles, y son estas dos mujeres que precisamente Dios usa, ¿sí? Para mantener sus promesas y escoger de este linaje a los que van a ser sus hijos o escogidos por Dios. Es algo glorioso realmente, porque como que de una vez o todo el tiempo Dios está cuidando de quitarle el mérito al hombre de cualquier cosa que se vea o en la que el hombre de alguna forma piense que Dios necesitó la ayuda de él. ¿Sí? Lo voy a decir otra vez, en la que el hombre piense que Dios necesitó la ayuda del hombre para la salvación de alguien, ¿sí? Por el linaje o simplemente por la familia de la que venía. No, ¿sí? Y creo que esa es una de las razones por las que en estos dos casos las dos mujeres eran estériles. Bueno, el caso es que Pablo en el versículo 13, él aclara esto mucho más cuando llegamos al versículo 13, eh, regresemos otra vez allá a Romanos, para darnos cuenta que tiene que ver más con esto y no tanto con los pelados. Dice así, en el versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Debemos aclarar aquí que se refiere otra vez a las naciones que estos dos hermanos fundaron, ¿sí? Y no a la relación en sí de ellos como hermanos, como hijos de Rebeca. Uno piensa entonces hasta aquí, si Dios en su soberanía, si Dios en sus planes hace esto con tanto cuidado de escoger una mujer milagrosamente, sobrenaturalmente,
en la que la descendencia va a prevalecer para que sus promesas se cumplan. Dios lo hace con Abraham. Bueno, vamos más atrás. Dios lo hace con Adán porque Dios escoge a Adán, ¿cierto? Después de escoger a Adán, entonces escoge a Noé, ¿sí? Después de escoger a Noé, entonces ya escoge a Abraham o a Moisés y después a Abraham. Y así a lo largo de la historia vemos cómo Dios cuidadosamente, como viene el ejemplo de Moisés también, ha tenido ha tenido el cuidado en cada detalle simplemente para preservar las promesas que Dios ha hecho a un pueblo. Y esto con la esperanza que él mismo dio desde Génesis 3:15 de que Dios iba a restaurar lo que ocurrió en el Edén. Simplemente con que Dios iba a enviar a un Salvador al mundo. Yo no le puedo poner otro título diferente a esto que encontramos en el pasaje, sino elección, que Dios en su soberanía sigue escogiendo a personas. Estos dos muchachos no habían nacido y ya Dios había decidido de dónde Dios o de qué nación Dios iba a obrar para llamar a quienes iban de ser salvos. Ahora, apliquemos algo de lo que hemos visto en este ejemplo de Esaú y de Jacob. Pablo con este ejemplo deja muy claro que la elección de judíos y de gentiles para la salvación no es un tema de obras. Ya con este ejemplo de los mellizos creo que queda demostrado que no todos son bendecidos de la misma forma. Y recuerden que Pablo había dicho eso también en Romanos capítulo 8, el versículo 28. Miren el capítulo anterior, eso lo vimos hace poco. Miren el versículo 28 de Romanos 8. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, perdón, es el 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya Pablo venía hablando de esto, ¿sí? Y es Dios quien hace todo esto. Es Dios quien cuida de los detalles para la salvación de un pueblo, para hacer un pueblo en sí mismo, ¿sí? Entonces lo difícil en este punto es que ellos debían saber estas cosas. Se suponía que los judíos debían creer estas cosas con mucha más facilidad, como Natanael, pero resulta que no fue así, ¿sí? Muchos se rehusaron a ver a Jesús como el Mesías, ¿sí? Y Pablo incluso habla de eso cuando se dirige a la iglesia en Gálatas. Él tiene presente este cuadro de los judíos que rechazan a Cristo, porque algunos empiezan creyendo eh, por la fe, pero luego terminan deslizándose nuevamente a pensar de que de alguna forma Dios cuenta nuestras obras como algo de justicia, y no es así. Dios quiere que todo crédito en nuestra salvación eh, sea para Él, ¿sí? Todo crédito en la salvación sea para Él. Y como dije hace un momento, y nuestro esfuerzo en nuestra santificación sea lo único que en lo que nos podamos jactar en Cristo. El esfuerzo que hagamos en nuestra santificación que glorifique al Señor. Pablo desea que toda persona nos salva, identifique si Dios lo ha elegido y que lo descubra atendiendo a su llamado de arrepentimiento. Eso es lo que Pablo quiere. Ahora, preguntémonos por un momento, como iglesia, ¿dónde, en dónde nos encontramos nosotros? ¿Sí? Porque seguramente muchos de nosotros podemos tener dificultades para entender eh, en su totalidad un Dios soberano. Pero honestamente, qué bueno hemos hecho nosotros. Qué bueno, qué cosa buena hemos hecho nosotros. Pablo dice claramente en Romanos, y ya lo hemos visto, y más adelante lo va a repetir en el capítulo 9 y 10, él lo va a repetir, ¿sí? Que no hay ninguna cosa que nosotros podamos hacer, ninguna, para ayudar a Dios, para agradar a Dios. Dios, eh, con el sacrificio de su Hijo, hizo todo lo que nosotros necesitábamos, y de esa forma Dios nos justifica a nosotros.
Y a través de la promesa que tenemos en Cristo, nosotros somos añadidos a ese nuevo pacto, en donde nosotros nos encontramos con las promesas de los judíos. Ahora, es cierto que si somos salvos, como dice Pablo acá, nada nos podrá separar de Dios. Nada nos podrá separar de Él. Pero mientras esperamos a Cristo para que su plan de redención termine, debemos seguir proclamando estas verdades y debemos seguir viviendo estas verdades. Porque lo cierto es que si solamente nos relajamos pensando que, bueno, ya somos salvos y Dios lo hizo todo, entonces Dios no me necesita. Pero la pregunta es, ¿para qué Dios nos hizo salvos? ¿Para qué Dios nos eligió? ¿Para qué Dios nos escogió? Eso tiene un propósito. Y Pablo lo había dicho ahí también en el mensaje, en el versículo que leímos. No sé si lo notaron en el capítulo 9. ¿Mm? Lean el versículo 11. Dice en la segunda parte del versículo 9, 11, perdón, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dios en sus designios, dentro de sus planes, en sus propósitos, te eligió a ti y te eligió a mí. Ahora, si tú no estás seguro de eso, pues puedes descubrirlo nuevamente solamente buscando a Dios en arrepentimiento. Reconoce que eres un pecador. Si estás degustando el pecado, si estás, digámoslo así, atrapado en un pecado, si estás disfrutando tu vida sin fruto de arrepentimiento, seguramente entenderás que no eres una persona salva, no eres una persona elegida. Pero si quieres descubrir si eres una persona que Dios ha llamado, entonces acude a las buenas nuevas del Evangelio, que Cristo vivió, murió y resucitó por ti para darte esperanza y unirte al pueblo de Dios. Ese es el mensaje de Pablo. Pablo quería que esto es lo que sobresalga entre estas dos naciones y que las diferencias se opaquen solamente porque el Evangelio sobresale como el propósito de Dios para que dos pueblos tan diferentes Dios hiciera uno solo y este pueblo glorificara a Dios. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí por tiempo. La otra semana podemos estudiar los otros dos ejemplos que Pablo saca del Antiguo Testamento también. Y, y bueno, si el tiempo nos da, terminaríamos el capítulo 9. Pero es el ejemplo de que usa ahí Pablo de Faraón y el otro ejemplo que usa de los profetas. Pero sigan orando, repasen este capítulo, vuelvan a él humildemente. No, cuando yo predico ese tema, hermanos, honestamente, Dios me humilla mucho en el púlpito porque las palabras escasean cuando intento decir algo para ayudarles a entender este Dios soberano que tenemos. Pero seguramente ustedes van a poder ahondar más en este tema y ver más estos matices de la soberanía de Dios, la elección de Dios y el plan eterno que Dios tiene para elegirnos y para que seamos sus hijos. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por escucharnos nuevamente. Oremos y nos despedimos así esta mañana. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por pasajes como estos, porque eh, la predicación expositiva, Señor, evita que pasemos por encima de ellos. Y, y al encontrarnos con ellos, Señor, es inevitable pensar en algunos atributos tuyos, Señor, que no caben en nuestra mente, no, o que nuestra propia naturaleza lucha con ellos. Simplemente creo que es mejor decirlo así. Pero gracias porque tu Espíritu puede ayudarnos a entender cada día y con el tiempo mejor estas verdades y descansar en ellas, porque ese es el propósito de esto. El propósito es que podamos descansar en un Dios que es eterno, en un Dios que no está angustiado por lo que estamos viendo ni lo que estamos pasando. Un Dios que tiene planes desde antes de la creación del mundo. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu Hijo Cristo, porque indudablemente Él es el mediador, Él es el Cordero, Él es
el Mesías, y oramos por los israelitas que todavía no creen esas verdades. Oramos por los creyentes o los gentiles, perdón, que tampoco las creen, para que tú abras sus ojos espiritualmente, para que hagas ese llamado de salvación a ellos y ellos acudan a ti en arrepentimiento. Gracias nuevamente por tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Hermanos, nuevamente muchas gracias por escucharnos, por disponerse a estar esta mañana frente a la pantalla. Compartan esta enseñanza, estúdienla nuevamente en familia y si tienen dudas, seguiremos hablando de este tema tan importante. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo desde aquí. Hasta pronto.